¿Qué tal, amigos de la Biblioteca Municipal de Chimbote? Buenas tardes. Volvemos esta semana con los conversatorios que ya estamos acostumbrados a reunirnos a esta hora. Esta ocasión es bastante especial para nosotros. Contamos con la presencia de Carlos Valencia y de Gloria Díaz Azalde, integrantes del grupo literario Isla Blanca, el grupo decano de la literatura de la ciudad de Chimbote, una institución cultural que tiene 43 años y un poco más de vida, y que que ha sido acogido a los principales autores de la ciudad en su momento, que han venido creciendo alrededor del trabajo del Grupo Isla Blanca a través de sus revistas, de sus libros, de sus publicaciones de poesía, de cuentos de otros géneros y de sus talleres también. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gloria? Buenas tardes. Buenas tardes y agradecer por esta invitación para que podamos compartir algunas experiencias contigo, que gentilmente nos haces partícipes de estas reuniones. Y bueno, contentos de estar aquí y bueno, el tema de la tecnología, como siempre, a veces nos juega una mala pasada, pero estamos con Carlos, luego vamos a continuar con Gloria, que ya se recuperó la señal. Hola Augusto, Gloria, buenas tardes. Gracias Augusto por la invitación y prestos a dialogar, ¿no? De este tema tan importante que tiene que ver con el Grupo Isla Blanca, ¿no? De antemano, gracias por la invitación y bueno, estamos llanos a dilucidar cualquier duda. Bueno, el Grupo Isla Blanca se funda en la década del 70, para quienes, digamos, no están tan cercanos al proceso literario de la ciudad. Se funda en la segunda mitad de los 70, en un restaurante de la calle Bolognesi, ¿no? Lo funda Óscar Colchado, junto a otros integrantes y autores del momento, de su época, entre ellos Pietro Luna, Víctor Hugo Romero, por ejemplo. Y desde el comienzo aparece como un movimiento literario, como un grupo literario destinado a escribir, pero también a representar, como lo dice su manifiesto inicial, con el que nacen, a representar y a trasladar la voz de la población de Chimbote, para encaminarla, digamos, para denunciar de algún modo la situación social en que se vivía en la ciudad. Recordemos que Chimbote en la década del 70 era prácticamente un polvorín de movimientos sociales y sindicales, ¿no? Y luego, precisamente el grupo nace con el nombre de Isla Blanca, Arte y Liberación, ¿no? Entonces, nosotros interpretamos o consideramos también que el grupo, con el paso del tiempo, ha venido reflejando su tiempo, ¿no? Como toda institución. ¿Qué reflexiones a ustedes les merece el hecho de las circunstancias en que se funda el Grupo Isla Blanca, cuando Óscar Colchado y otros estudiantes y escritores también del momento deciden fundar esta organización, y cómo ha ido cambiando con el tiempo? Escuchamos a Gloria primero y luego seguimos con Carlos. Gracias, Augusto. Bueno, el grupo literario tiene un antecedente, ¿no? Y es el antecedente de las revistas Alborada. Podríamos decir que las Alboradas empiezan en el año 69, cuando todavía Óscar Colchado y Wilfredo Cornejo eran estudiantes en la Escuela Normal Superior Indoamérica, ¿no? En la cual yo también estudié, pero ellos eran una promoción antes que yo. Estas revistas Alboradas surgen como un movimiento, una inquietud de la juventud estudiantil de ese entonces, pero valgan verdades, creo que todos nosotros cuando hemos sido estudiantes siempre hemos necesitado como un guía, un maestro que nos ayuda, que nos impulsa a dar el salto, ¿no? Y en esta actividad literaria, quien jugó ese papel determinante con su entusiasmo y su forma de trabajar como docente, fue nada menos que Saniel Lozano Alvarado, ¿no? Saniel Lozano era nuestro profesor
y él quería que la juventud no solamente se quedara estática, recepcionando los conocimientos y de una actitud pasiva, sino que fuéramos hacia la comunidad. Hay que recordar que en el año 70 surge el terremoto y todo Chimbote estaba en una situación de crisis, tanto por la pérdida de las viviendas como el factor también social, político, que vivíamos con el gobierno militar. Entonces, Saniel siempre nos inculcaba como maestro que nosotros debíamos de llegar a los pueblos jóvenes, de llegar a todas las zonas afectadas en Chimbote, y sobre todo las zonas marginadas, donde la pobreza se podía notar más. Y nos incentivaba a que hiciéramos un teatro popular, un teatro en el cual nosotros participábamos, pero era en las calles, ¿no? Y lo hacíamos en las noches, lo hacíamos un poco como para atraer a un público hacia el aspecto cultural, porque no había tanto la difusión de la lectura como ahora. Entonces es así, en esas circunstancias, que surge la revista Alborada y que encabeza Oscar Colchado, Wilfredo y otros estudiantes más, y empiezan a salir con cierta periodicidad, recogiendo, como se dice, inquietudes literarias no solamente de Chimbote, ¿no?, sino a nivel nacional, de otros autores. Así se ha ido hasta el año 77. Hay que recordar que también el profesor Saniel Lozano estuvo en Chimbote trabajando hasta más o menos esa fecha, 76, 77, en que se va a la Universidad de Cajamarca. Pero queda esa semilla, queda ese fragor de transmitir a los demás una inquietud literaria que es muy bien acogida por Oscar Colchado, ¿no? Es así como él, ya con otras personas, decide fundar el grupo literario en el mes de febrero de 1977, y ya queda como grupo cultural, ¿no?, Isla Blanca, y como tú bien has dicho, Arte y Liberación, ¿no? En ese primer grupo, digamos, esa primera directiva o coordinación en la que participan él, Oscar Colchado, Wilfredo Cornejo, Pietro Luna, Víctor Hugo Romero, están también Miguel Rodríguez Paz, son como los fundadores, y empieza el movimiento ya como una situación un poco contestataria a la realidad, y recogiendo la inquietud de artistas, no solamente en el campo de la literatura, ¿no?, sino también pintores, otras personas que vivenciaban la cultura, y que era un poco difícil en un Chimbote que más que todo tenía inquietudes por la pesca, por la economía, y que era como una gran barriada, ¿no?, como lo han dicho otras personas, pero por ese entonces es cuando está también en Chimbote Arguedas, ¿no? Arguedas está en esa etapa. Arguedas era un hombre muy, muy dedicado a recoger las experiencias de la gente en el puerto, en las caletas, en todo lugar donde él podía relacionarse con la gente del Ande. Oscar Colchado tenía esa vivencia de hombre andino, sentía, como se dice, ese impulso de transmitir sus experiencias, que las empieza como docente en una zona de aquí de la sierra, ¿no? En un colegio más allá de Jimbe, en una zona de sierra. Rayán, tienes razón. Ahí en Rayán es donde recoge sus experiencias y empieza su actividad literaria ya un poco individual, con el Cholito, ¿no? Los Cholitos de los Andes, y bueno, ya esa es otra situación. Pero el grupo literario surge con ese impulso. Después han venido otras generaciones, ¿no? Otras personas se han venido incorporando, como son Víctor Plasencia, Félix Ruiz, ¿no?, que ya pertenecen a
a otra generación posterior, diríamos a los años 80, en que se incorpora también Gonzalo Pantigoso, y bueno, seguiremos conversando sobre lo mismo, pero que no quiero yo acaparar toda la Claro, conversación, ¿no? Es importante lo que has señalado. Muy poco se ha hablado, muy poco se habla en realidad, o se ha escrito de los orígenes del grupo, ¿no? ¿Quién mejor que tú, que has sido compañero desde ese tiempo en Indoamérica, en la escuela normal? En ese tiempo recordemos que en Chimbote no había universidad todavía. Exacto. Y que has podido decir lo de Daniel Lozano, ¿no? Que ha jugado pues, un papel determinante para el impulso de esos jóvenes estudiantes que decidieron tener un órgano de difusión de la literatura y de sus ideas vinculadas al campo social y a la literatura, obviamente. Ahora quisiéramos conversar algo con Carlos. Carlos es maestro de escuela, es profesor de la Universidad Nacional del Santa y es un integrante del grupo Isla Blanca desde hace ya una buena cantidad de años, más de 10 años me parece, ¿no? Pero él tiene también una mirada muy particular, seguramente producto del tiempo que le toca vivir y producto de la llegada al grupo cuando ya el grupo ha estado bastante desarrollado, ¿no? Entonces, nos gustaría escuchar en las palabras de Carlos qué es lo que él piensa del grupo, de cómo lo ve en sus orígenes, antes de entrar a detallar ya en las décadas que siguen el que ha mencionado Gloria. Claro, como bien se ha mencionado, la génesis, el origen del grupo está ya en la década de finales del 60 y 70, ¿no? Y la ideología del grupo, pues, se ha mantenido en el sentido de que el eje siempre ha sido este amor, este gusto por la literatura, tanto en producción como en consumo y publicación en general, ¿no? Ahora, has mencionado algo importante. En verdad, yo soy egresado de la Universidad Nacional del Santa. ¿Y por qué menciono este punto? Porque estas generaciones que han ido pasando a través de las décadas responden también al contexto social. Como tú bien lo has dicho, cuando nace el Grupo Isla Blanca no había universidad, pero a partir de que se gesta la universidad, aparece la carrera de lengua y literatura, y muchos de los integrantes del grupo somos profesores de lengua y literatura. Y es justamente esa nueva generación, ¿no? Yo llego al grupo en el año 2009, si mal no recuerdo, unos 10, 11 años tengo ya, y como ya dices, encuentro un grupo ya sólido, con una directriz. La generación a la que yo llego es la liderada por el profesor Gonzalo Pontigoso, la profesora Gloria, y poco a poco nos hemos ido insertando. Entonces, mi mirada básicamente es, yo puedo ver esa evolución, ¿no? Pero a pasar de los años, lo que no cambia es ese eje directriz que es la literatura, ¿no? Y lejos de lo que muchos pueden pensar, o yo mismo creía antes de ingresar al grupo, en el grupo no solamente están los que producen literatura, ¿no? En narrativa, en la lírica, sino también tenemos integrantes que gustan de la lectura, del comentario, de una buena charla, porque es un grupo abierto, ¿no? Y creo que ese es uno de los criterios que le ha dado vigencia. Hoy por hoy, pues, a pesar de la coyuntura actual, seguimos reuniéndonos, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay obstáculo para el grupo, y creo que si seguimos en esta dinámica, estos 43 años todavía tiene para largo, ¿no? Y eso es bueno y positivo para la literatura y la cultura en general de Chimbote. Claro, definitivamente el hecho de que vengan apareciendo nuevas generaciones de autores y de personas vinculadas al libro y la lectura alrededor del Grupo Isla Blanca, y el hecho de que esté vinculado, la mayoría sean profesores de la especialidad, un poco que garantiza ese proceso, ¿no? Porque entiendo que a veces los mejores estudiantes de los maestros universitarios o de colegio, pues van llamando y se van relacionando entre sí, ¿no? Con sus estudiantes. Gloria, estábamos hablando de los primeros años del grupo, de los albores, y que, bueno, un poco el Grupo Isla Blanca aparece entonces como una consecuencia natural a la necesidad de hacer un equipo de trabajo para seguir editando la revista Alborada, ¿no? Porque comenzó a crecer la revista Alborada. Recordemos los primeros números y se empieza a hacer una selección de trabajos mixtos, entre trabajos sobre la literatura local o regional, pero también de otros autores de la capital o de fuera incluso, ¿no? Pero también empieza una producción propia de algunos de sus integrantes
que empiezan a publicar libros, empiezan a publicar revistas. ¿Qué nos puedes decir de esa etapa inicial, de esa primera década, en todo caso, del 77 a fines de los 80? Suceden cosas también importantes en el país. Hay, digamos, el regreso a la democracia, ¿no? En el año, a fines de la década del 70, y se experimenta, pues, también una efervescencia, de algún modo, literaria, básicamente en la ciudad, ¿no? Una ciudad como Chimbote que ha visto desarrollarse más el campo de la literatura y quizás también el campo de la plástica, entre las artes más desarrolladas. Bueno, es en realidad la revista Alborada una manifestación de ese quehacer literario que siempre caracterizó al grupo y que a lo largo de varias décadas se ha mantenido, ¿no? Gracias al esfuerzo rotativo, digamos, que asumían los miembros para dirigir la revista, ¿no? Han jugado papel importante Gonzalo Pantigoso, Félix Ruiz, Marco Cueva Benavides, ¿no? Que han impulsado a veces la revista pese a las dificultades económicas, porque no hemos tenido nunca, digamos, un ente de apoyo, ¿no? Para el crecimiento y la difusión de las revistas, sino que era el esfuerzo de todos y cada uno de los integrantes de esas épocas para que la revista tenga vigencia. Y además del contenido importante que se le daba, porque se fueron seleccionando temas determinados, ¿no? Se ha trabajado en las revistas Alborada temas como el erotismo, los juegos lúdicos o didácticos, se ha trabajado la violencia social, una serie de situaciones problemáticas que se vivían en el país y que se podían manifestar en la literatura. Todo eso con un soporte bibliográfico de investigación, de trabajo organizado, sistemático, que se iba dando por pautas, digamos. Por eso es que la revista no salía, digamos, con mucha continuidad, sino a veces una por año, cada 2 años, dependiendo también de las características por las que pasaba el grupo, ¿no? Entonces, hubo la necesidad de impulsar después la revista Marea. Han habido revistas exclusivamente de poesía, como es Marea, ¿no? Que nosotros hemos querido innovar hará un par de años más o menos, haciendo una combinación de poesía y cuento, ¿no? Pero vimos que eso no calaba mucho en el público lector y hemos continuado con la línea de la poesía en la Marea. Pero sí ha habido producción literaria de diferentes niveles, digamos, otras también más accesibles a los estudiantes, como las Alboraditas, ¿no? Revistas pequeñas, y luego las antologías que se han trabajado ya con una forma más sistemática en los últimos años. Y eso es lo que cautiva siempre la atención del público lector, básicamente universitarios, estudiantes, maestros y público en general, porque las mareas constituían como una fuente de investigación para quienes se adentraban en el campo de la literatura o de la docencia, ¿no? A eso precisamente quiero llegar al decir que establecido, digamos, el ritmo de publicaciones en Isla Blanca, alrededor de la revista Alborada y de Marea, ¿no? Básicamente revista poética y Alborada una revista de creación y análisis literario, se ha convertido prácticamente en el referente ineludible dentro del proceso histórico de las letras en nuestra ciudad, ¿no? Y en uno de los principales espacios digamos, de reunión y de trabajo colaborativo que pueden existir todavía vigentes en el país, ¿no? Un trabajo colaborativo que casi
no existe, ¿no? Porque este mundo, pues, y este país que tenemos se ha vuelto tan individual y los autores solamente piensan en ellos y se olvidan del trabajo colaborativo. Todavía siguen existiendo grupos como el que hoy nos reúne. Desde tu punto de vista, Carlos, en los últimos tiempos, en la última década, se han incorporado, precisamente cuando has llegado tú, se han incorporado nuevos elementos, pero también se han incorporado otras formas de organización, ¿no? Tengo entendido que ya se registraron debidamente ante la institución pertinente pública, ¿no? En registros públicos, en la agrupación, se han venido haciendo libros, se han venido publicando una serie de libros colectivos. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva mirada y también del rigor que se tiene para publicar, ¿no? Porque puede parecer sencillo juntar autores y publicar. ¿Cómo hacen para publicar una antología, una selección de cuentos, por ejemplo, ¿no? ¿Hay un proceso? ¿Cuál es ese proceso? Claro, gracias por la inquietud. Es importante relevar eso, ¿no? El Grupo Isla Blanca en el año 2012 tomamos la decisión de tener el registro público porque ya con tantos años consideramos pertinente darle ese valor formal a nuestra agrupación, sin fines de lucro. Como tú bien lo mencionas, una de las aristas del grupo es justamente la vigencia en cuanto a publicación. Consideramos que las publicaciones es lo que le viene dando vigencia y lo más importante, le da voz al grupo. Voz que cuando el libro llega al público ya pues tienen conocimiento de la producción. Aquí voy a desarrollar un temita que en algún momento lo he expuesto, que tiene que ver con las antologías. Y hay algo curioso. La antología Tiempo de Pesca, por ejemplo, del 2005, marca un hito, ¿no? Porque en Tiempo de Pesca encontramos mucho ese tema de lo chimbotano, ese tema localista, y escritores que venían ya de tiempos atrás. Y mira, Atravesando la Nada en el 2010 sucede como un punto de quiebre. De Tiempos de Pesca, Atravesando la Nada, solo hay un autor que se repite. Cabe recalcar que las antologías son publicaciones grupales, colaborativas, de 10, 15 integrantes, cada uno con 2, 3 narraciones. Y a partir de Atravesando la Nada, considero viendo esta vorágine, ¿no? Nuevos integrantes, muchas publicaciones, y hemos parado, por ejemplo, Reflejos y Sombras 2013, El Resplandor de la Tarde 2015, Desde el Silencio 2016, Navío al Viento 2017, y primicia, este año sacábamos la nueva antología, pero la situación ya nos tuvo que retrasar un poco. Ahora, ¿cómo se arman las antologías? Un lector vende el libro, 15, 20 cuentos, pero en verdad tenemos muchos más. Solo que a partir de justamente el trabajo colaborativo determinamos, primero como sugerencia y luego a título personal y decisión de cada autor, qué cuentos podrían ser publicados, ¿no? Consideramos también que uno de los criterios justamente es la calidad, ¿no? No estamos diciendo que son, digamos, cuentos excelentes, pero que al menos tienen cierto juicio en el trabajo, ¿no? Y creo que eso lo podemos ver en la aceptación del público, en los lectores. Nuestros tirajes no son muy amplios, pero sí podemos llegar a un público. Entonces, ese trabajo colaborativo, como tú lo mencionas, fusiona esto, ¿no? La parte creativa individual y también el aporte que podemos dar como lectores, más que como escritores o narradores o poetas en el grupo. Y eso es lo que va consolidando, ¿no? Y es bueno porque Claro. siempre es periódica la publicación y esperamos la próxima publicación también. Claro que sí. Vamos a seguir conversando con ustedes sobre este tema del proceso literario de Chimbote, que lo hemos venido tratando en otras fechas también. Hoy sobre el Grupo Isla Blanca, que es un eje central del proceso. Vamos a una pequeña pausa de 1 minuto aproximadamente y regresamos. Gracias. Ok.
Estábamos hablando hace unos segundos, creo, menos de un minuto, sobre el rigor intelectual al interior del grupo para poder publicar, ¿no? Siempre es un problema publicar en el Perú, es una gran dificultad para los escritores. No existen casi espacios de fomento del libro y la lectura con presupuestos considerables y sobre todo, más que los presupuestos, abundan. Últimamente han empezado a aparecer fondos editoriales en las municipalidades, pero no necesariamente a veces estos fondos, en su mayoría, con honrosas excepciones, por supuesto, están conducidos adecuadamente, ¿no? Con gente que son especialistas para poder filtrar los libros que van a ser publicados. Nos contabas, Carlos, de esta experiencia colaborativa. Entiendo que eso puede, como es natural también, generar de repente cierto impacto en alguno de los integrantes o en alguna de las personas que van con su poema, que van con su cuento, y bueno, después son prácticamente apabullados por la crítica, ¿no? Por una crítica constructiva, por supuesto, porque no puedes contar de esto. Claro, nosotros tenemos como directriz el comentar los trabajos que se tiene a bien socializar. Y es también ese carácter resiliente de aceptar los comentarios, las sugerencias. Lo que hemos aprendido en el grupo es que el creador tiene una mirada propia de su texto y se enamora del texto. Pero ahí viene el trabajo justamente de la crítica. Y consideramos también que la crítica literaria necesita más fuerza, más énfasis en la localidad, porque la crítica es ese elemento literario que dinamiza la obra y que poco a poco fomenta que la producción literaria vaya alcanzando ciertos niveles. Sabes tú muy bien que hay un proyecto también de un libro de crítica literaria que también se ha quedado estancado. Con respecto a los fondos que tú mencionas, es relevante. Nosotros publicamos de modo autofinanciado, por ejemplo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, el grupo ve la forma de autofinanciar el texto y llegamos a un público justamente con esa producción, ¿no? Que siempre la hacemos con bastante meticulosidad. Nos demoramos en un libro. Los libros no salen, por ejemplo, todos los años porque justamente queremos alcanzar un poco ese rigor de calidad, ¿no? Ese rigor de exigencia, ¿no? Y creemos que el testigo es las publicaciones, ¿no? Claro, hay un asunto, ¿no? Ustedes son mayormente profesores. Al publicar de manera autogestionaria, quizás lo hacen inevitablemente, quizás lo hacen pensando en un público que va a comprar el libro. ¿Cómo es ese vínculo y cómo hacen para desvincularse como escritores de la idea de que el libro va a ser vendido? Digamos, porque hay escritores que publican un libro sin pensar en que va a ser vendido quizás, aunque claro, les gustaría que sea vendido, pero mucho se ha cuestionado en otros ámbitos, hablo específicamente de plan lector a nivel nacional, el hecho de que los escritores prácticamente se preparan o se alistan o se embarcan en experiencias de escritura y editoriales porque están pensando en que este tema va a vender, ¿no? Y entonces por eso escribo eso. ¿Cómo hacen ustedes para desmarcarse de esas cosas? Lo que se conoce como literatura por encargo, ¿no? Así es. ¿No? Un escritor va a un público. En nuestro caso no tenemos esa directriz al momento de publicar o de escribir. Cabe recalcar que si en un libro tenemos de 10 a 15 integrantes, cada uno tiene su estilo, su dinámica, su tema, ¿no? Y eso es lo que hace el libro un mosaico, pero no necesariamente vamos a un público. Pero también es verdad que queremos llegar a un público. Entonces, una vez que el libro ya está publicado, buscamos alianzas estratégicas justamente desde nuestra propia praxis educativa, ¿no? Nosotros somos profesores de especialidad, generalmente en instituciones educativas, y ahí tenemos un público. También tenemos los amigos, ¿no? Que solicitan. Los libros de Isla Blanca siempre son considerados en los planes lectores ya por iniciativa propia de muchos maestros del área de comunicación, incluso de las universidades. Y es justamente por ese rigor que le estamos dando y porque conocen ya un poco del trabajo, ¿no? Y siempre encontramos esa buena recepción, pero no tenemos, como te repito, una directriz de un público, ¿no? En nuestros libros tampoco le ponemos el eslogan de plan lector, como podemos ver en otros libros. Digamos que la dinámica misma del proceso literario nos está dando ese posicionamiento en el público lector.
Claro que sí. Una pregunta, Carlos, o bueno, Enrique, como dice ahí en tu pantalla. Em, ¿Cuánto has crecido como autor al interior de Isla Blanca desde que llegaste? ¿Qué tanto puede trascender reunirse todos los sábados en donde se reúne el grupo para conversar sobre libros, para analizar poemas, para hacer crítica literaria, para hacer reseñas, para estar pues permanentemente escribiendo? ¿Cuánto puede redundar el trabajo colectivo? Y si lo has comparado con el trabajo individual que podría ser un autor, que también puede crecer seguramente si tiene una dinámica de trabajo organizada. Isla Blanca, desde mi punto de vista, es una escuela, ¿no? Es una universidad más que una escuela, donde uno aprende a crecer eh, como escritor o escribidor. Yo siempre hago este deslinde y aprovecho el espacio, ¿no? Pienso que el escritor está en términos altos, ¿no? Los que al menos estamos, coqueteamos con la producción, me gusta usar el término de escribidor, ¿no? Un poco apelando a esta obra de Vargas Llosa, la tía Julia Escribidor. Y sí, Isla Blanca te permite crecer por ese factor que es la crítica literaria, ¿no? Y hay que saber entender que la crítica es justamente ese comentario juicioso de un tercer ojo experto, o al menos con cierto conocimiento, que logra encontrar ese detalle digno de valorar o también que esas zonas de mejora. Pienso que de forma individual es complicado, es difícil construir un cierto valor, una cierta praxis en cuanto a narrativa, lírica. En Isla Blanca podemos encontrar ese espacio de crecimiento, de comentario. Y sí, hay que ser sinceros, hay que ser bastante fuertes para recibir a veces esos comentarios agudos, pero que finalmente logran calar en el trabajo y tener ya una producción que llega a un público y que tiene cierto nivel de aceptación, ¿no? Claro, es importante esto que señalas, porque no en vano ha pasado prácticamente muchos autores, casi no hay autor de las letras en la ciudad que haya tenido un acercamiento o haya sido militante de la organización, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Estamos hablando desde los albores del Grupo Isla Blanca, desde pues, el fundador, Óscar Colchado, Wilfredo Cornejo Ibarguén, desde Pietro Luna, desde Víctor Hugo Romero, por ejemplo, ¿no? Hace un momento Gloria mencionaba a Saniel Lozano, ¿no? Que es un personaje que ha influido mucho en la literatura de la ciudad, que tiene un libro que se llama El rostro de la brisa, que es el primer libro sobre un acercamiento o sobre crítica, ¿no? Literaria, de algún modo es crítica literaria, por supuesto. Sabemos que hay varios niveles de crítica. Creo que el libro de Saniel es el que inaugura esto. Y además han pasado pues autores importantes como Jaime Guzmán, ¿no? Que luego se convertiría en un gran editor, Marco Cueva Benavides, Enrique Tamay, ¿no? En la década del 90, ¿no? Ya estamos hablando de los 90, Enrique Tamay, Félix Ruiz Suárez, Leonidas Delgado, hay tantos, Brander Alayo, Francisco Vázquez, tantos nombres que seguramente si me olvido uno me van a cuestionar si me olvido, pero que son muchos. El Claro, hecho es tú que mismo, Augusto, tú mismo lo conversábamos en otro espacio, has sido miembro del grupo, has tenido a cargo la dirección del grupo desde la coordinación. Entonces, recalco esa idea, ¿no? De que es difícil que un escritor no haya pasado por Isla Blanca, al menos como visita, ¿no? Y todos tienen una sí, mirada de Isla Blanca. así es. Y esas miradas múltiples se ha sabido convivir a pesar de las diferencias que se han tenido, ¿no? Yo creo que esa es una gran cosa, ¿no? La dificultad de convivir con puntos de vista distintos, con diferentes tipos de educación, de formación, es algo rescatable, que todos los sábados se reúne el Grupo Isla Blanca, ahora se reúne por Zoom, ¿no? Pero que se puedan conversar y se pueda hablar, es un espacio que yo recomiendo porque lo conozco de adentro, porque también me he formado en Isla Blanca, pasé varios años permanentemente activando desde el interior. Recomiendo esto a las nuevas voces, ¿no? A las nuevas generaciones. Gente que quiere, que no encuentra un espacio, debe acercarse para poder conversar de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, bueno, ahora, Carlos, tú haces un trabajo, tú escribes cuentos, básicamente eres narrador,
pero también haces un trabajo de crítica, ¿no? ¿Cómo ves la realidad de la crítica en la ciudad? Es cierto que en Isla Blanca se hace crítica a nivel de reseñas, se está elaborando un libro, pero no hay una revista, no hay, o sea, Alborada dejó de circular hace tiempo, ¿no? ¿No han considerado el hecho de volver a publicar o sacar una revista crítica o un medio digital, no sé, donde se pueda empezar a hacer crítica? Claro, es interesante este comentario de la crítica, por lo que te comentaba hace un momento, el dinamismo y lo relevante que es la crítica para el proceso. Si bien es cierto, en el grupo tenemos diferentes voces, algunos más orientados a la narrativa o la lírica o los dos, eh, somos pocos los que al menos tratamos de incursionar en el mundo de la crítica, porque ya requiere un manejo de ciertas lecturas, ciertas tendencias. Tú sabes que la crítica es interdisciplinaria, ¿no? Y requiere también un poco el juicio, ¿no? Alborada era el vocero de crítica. En Alborada podíamos encontrar el sector de reseñas, ¿no? Que es uno de los niveles de la crítica, pero desde que dejó de salir Alborada por básicamente factores de auspicios, de publicación, los trabajos de crítica que tenemos se han tornado ya a título personal, ¿no? Teníamos un espacio en el periódico de circulación local, de industria, donde publicábamos justamente nuestras reseñas, nuestros comentarios, ¿no? Todo, cada 15 días salía ahí, Fragata Literaria era el título, y era un modo como expresar justamente esta otra arista que es la crítica literaria, ¿no? Ahí encontramos artículos, pues, del profesor Pantigoso, del profesor Elvis Berián, bueno, yo publiqué también alguna vez ahí, y sí, es un proyecto que, como te comentaba, este año se estaba consolidando, conjugando un libro de crítica de varios autores, ¿no? No necesariamente de Isla Blanca, pero cuya génesis, cuyo origen estaba en Isla Blanca. Es un proyecto que se tiene que dar, se debe dar por el bien de la cultura en general en literatura y para entender el rol de la crítica, que es importante, ¿no? Que le da justamente este valor. Y consideramos que va a sumar y es un modo de invitar a que otros hagan lo mismo, ¿no? Porque hay muchos, tú sabes bastante que hay muchos que hacen crítica, pero que no encuentran ese espacio, ¿no? Y Claro que sí. comentar lo último que decías, Isla Blanca es un grupo abierto. Cualquier persona con el único interés de saber, conocer, compartir literatura puede visitarnos ahora vía Zoom. No hay problema, nos conectamos desde Chile, Lima, Chimbote, Nuevo Chimbote, o sea, donde estemos, ¿no? Esa es una de las ventajas. Claro que sí. Gloria creo que ha tenido problemas de comunicación, de conectividad, seguro por eso no ha regresado luego de la pausa, pero igual seguimos conversando. Eh, Ahora que a propósito de la crisis del COVID-19 y de la pandemia y de las nuevas herramientas tecnológicas para educar, ¿no? Los proyectos del Estado para educar en las escuelas, y que el Grupo Isla Blanca se está reuniendo a través de Zoom, no ha dejado de reunirse. Eh, ¿No ha pensado incursionar en el tema de la digitalización de los libros, digitalizar las revistas, por ejemplo? Porque muchos no han podido tener la suerte de leer la revista Alborada, no han tenido en sus manos la revista Alborada, la número uno, la número dos, ¿no? Y toda esa colección alucinante de la literatura que se ha producido, que es la historia de nuestra literatura local, de la revista Marea, de la colección Viento de la Isla, de Alboraditas, etcétera, ¿no? No es necesario digitalizar, no han pensado en eso porque es la historia de la institución finalmente. Claro, tú mencionas libros que muchos desconocen, Alboraditas, Alboradas, Cuentos de la Isla, tal vez son títulos que no manejamos, pero que sí existen, son libros que nosotros lo tenemos ahí en el local institucional, en una vitrina como reliquias, ¿no? Muy poco los usamos porque son libros ya, imagínate, de las décadas de los 70, los 80. Sí, es un proyecto y creemos que más que un proyecto es responsabilidad social, digitalizar Claro, estos textos para que el público tenga acceso a la historia, no de Isla Blanca, sino a la historia del proceso literario en Chimbote, cómo claro. eran las primeras alboradas en mimeógrafo, ¿no? No vamos a encontrar ahí digital. Nos comentaban en el grupo que era todo artesanal en sus inicios, ¿no? Y ya con el tiempo se ha ido digitalizando.
consideramos sí que es un proyecto que está en deuda y que seguramente lo vamos a hacer, obviamente teniendo los cuidados del caso en esta coyuntura, pero como recalco, creo que es una responsabilidad social, ¿no? Y va a ser muy bueno porque el público va a conocer los primeros escritos, esas voces que en vida tal vez ya no nos acompañan, y cómo uno mismo ha ido evolucionando, ¿no? Así que creo que en cuanto a la Alborada, al menos sí es un proyecto que tenemos en mente digitalizarlo. Y abierto, totalmente abierto para que todos sepan cómo ha sido la construcción del grupo. Ujú, claro. Bueno, ¿cómo tiene que hacer finalmente, Carlos, para cerrar esta conversación? Lamentablemente Gloria no ha podido entrar nuevamente, alguna dificultad de haber tenido. ¿Cómo hacen las personas que escriben, gente que escribe, está empezando, que tiene un nivel mediano quizás, que quiere acercarse a qué número tiene que llamar o a qué correo tiene que escribir para poder acceder? Porque nos escuchan decir de que, bueno, que están en Zoom, sí, pero ¿qué Zoom, dirán, ¿no? ¿Dónde se comunican? Ahí está, Gloria. Te respondo la pregunta y luego pasamos a profesora Gloria con la charla. Sí. Bueno, básicamente, como te digo, en este contexto, uno de los medios de comunicación, ahora que estamos ya en domicilios y tenemos más acceso, le estamos dando bastante énfasis a la página o a la cuenta del Facebook de Isla Blanca. Si alguien está interesado en participar de las reuniones, en compartir, nos manda un inbox, un mensaje, presentándose, mostrando sus inquietudes, y coordinaríamos, para, en este caso, para socializar y compartir la experiencia de lo que son los talleres de todos los sábados, ¿no? Ininterrumpidos por más de 40 años. Así que, a través de la cuenta de Isla Blanca, que la encontramos ahí libre, obviamente en el Facebook, nos envían un inbox, podemos conversar, dialogar, y qué mejor conectarnos vía Zoom, ¿no? Estén donde estén, no hay ningún problema, es mucho más viable. Cuando era presencial, muchas veces era por invitación, ¿no? Conocíamos gente en las ferias, en las universidades, en los colegios también, muchos chicos con talento, y los invitábamos, ¿no? Pero ahora estamos optando por este otro medio. Claro. Gloria, qué bueno que regresaste. Pensé que no venías, te hacía tomar tu cafecito. Qué bueno. No, mira, me quedé esperando y pensé que íbamos a continuar. No tuve la precaución de entrar nuevamente con el mismo link. Por eso es que estaba a la espera, ¿no? Y te mandé el mensaje. Bueno. Sí, sí. Ahí estaba el link. Pero bueno, ya estás acá. Habíamos estado hablando con Carlos de varias cosas en este lapso, porque volvimos ahí nomás al minuto, ¿no? Te hago una pregunta que ya se le hice a él y seguramente contigo vas a poder complementarla o ampliarla, ¿no? ¿Cuánto ha crecido Gloria Díaz en el Grupo Isla Blanca desde que llega? ¿Y cómo has visto el crecimiento de los jóvenes, ¿no? Que han ido llegando a las nuevas generaciones? ¿Cómo se han ido transformando, ¿no? ¿Cómo han ido mutando su escritura? Quizás deteriorándose, quizás mejorando. No creo que deteriorándose, pero sí mejorando. Bueno, me hace la pregunta en lo personal y después en los demás. Yo creo que aquí habría que aplicar un poco, como dice el refrán, ¿no? Si caminas junto a la miel, algo de eso se te pega, ¿no? Y en realidad nosotros tenemos en el grupo un gran soporte, creo, y ese soporte académico, ese soporte de investigación, de inquietud, está en la persona de Gonzalo Pantigoso, ¿no? Él es una fortaleza dentro del grupo literario y muchos de los integrantes del grupo vamos aprendiendo de él, que es un crítico literario, un estudioso, un investigador de la literatura, y el que siempre está poniendo, como se dice, la nota de hacernos más acuciosos, de hacernos más investigadores y de no hacer una escritura tan superficial, sino más bien que tenga un asidero tanto en lo estético, que tenga un refuerzo en el fondo, que esté combinada la temática
con lo que se va a transmitir y los niveles de lenguaje. Entonces, todo eso hace que nosotros nos vayamos de alguna forma imbuyendo de ese espíritu creativo para buscar seguir creciendo por nuestros propios medios, ¿no? Pero si no hubiera ese ente regulador que te dice, mira, esto no apunta a lo que realmente quieres decir, tienes que fijar bien los objetivos, los parámetros que nos da la literatura dentro del tipo de texto que se quiere hacer. Entonces, eso creo que nos hace crecer a todos, ¿no? Personalmente a mí también, porque yo no llevaba la literatura en mis primeros trabajos, por ejemplo, ¿no? Como una cuestión sistemática, sino más bien como una creatividad muy espontánea, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que necesitas reforzar con más bibliografía, que necesitas estudiar, y no obstante, el ser profesionales en una determinada área, eso no nos de ser buenos escritores, ¿no? Porque de ser así, todos los que hemos pasado por los niveles superiores tendríamos una calidad de escritura pues bastante buena. Es un trabajo constante. Entonces, alguien nos hace ver que ese trabajo tiene que seguir creciendo. Entonces, el grupo es también un grupo de análisis, de desmenuzar un poco aquello que vamos presentando en los talleres para que cada quien dé, como se dice, su aporte para mejorar la escritura. Y lo hacemos de manera corporativa, lo hacemos de una forma natural y espontánea, porque no va a lo personal, sino va al análisis del trabajo. Y así es como nos vamos enriqueciendo todos. Entonces, las personas que tenemos, digamos, más edad o más experiencia laboral, con nuestros amigos más jóvenes o incluso estudiantes que todavía están en la secundaria, se van acercando al grupo y van viendo, como se dice, ciertas formas de un trabajo con un nivel de exigencia, ¿no? Entonces, no es que seamos perfeccionistas, ni lo que se hace sea perfecto, no. Está todo en un proceso y en un camino de evolución para ir mejorando. Entonces, Chimbote se va manifestando en una creación literaria, pero también con calidad, y eso es lo que queremos. No que se haga una escritura sencillamente simple o porque haya que producir, no, sino que esa producción debe de tener los criterios de calidad que amerite ser, como se dice, admirada por el público lector. Por ahí va el camino de crecimiento. Claro, creo que es algo muy importante, no solo para el grupo Isla Blanca, sino para toda persona, a todo nivel, no solamente para un escritor, sino para toda persona que sea riguroso con lo que consume, con el contenido de lo que está trabajando. Una última pregunta, Gloria, quizás también desde tu mirada particular, pero también desde la autocrítica, quizás también. Es una pregunta doble. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en el grupo Isla Blanca? ¿Cómo has observado tú ese proceso de la presencia femenina dentro del grupo Isla Blanca en el contexto de la literatura local, regional? ¿Qué tipo de temas consideras que han abordado? ¿Qué tipo de temas también se ha omitido? ¿Qué tan decisiva es su presencia? Bueno, en el grupo nunca ha habido discriminación, ¿no? Siempre ha estado abierto a ambos géneros. Yo creo que es un poco la cuestión cultural que todavía nosotros traemos y que venimos arrastrando de otras generaciones por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de percibir la realidad, es que las mujeres no hemos tomado las riendas de muchas cosas, ¿no? Si bien es cierto que nuestra cultura a lo largo de muchos años, en el Perú en general, no es una cultura machista, y que recién la mujer va, como se dice, cobrando papeles protagónicos en los distintos niveles de actividades profesionales,
políticas. En el arte, en la literatura, ha habido, como se dice, poca participación de la mujer, ¿no? Y si lo vemos a nivel nacional, las mujeres destacadas en la literatura son en menor número en comparación con los varones, ¿no? Entonces, en el grupo literario, cuando yo participo, cuando me inicio, no habían muchas mujeres. Un tiempo estuvo participando Medalí Escalante, esporádicamente los trabajos de Sonia Paredes, con mayor frecuencia Carmen Mimbela, pero cuando me toca ingresar, no habían muchas participaciones. Se incorporaron después algunas señoritas que estaban, como se dice, participando de los últimos ciclos en la Universidad del Santa, se incorporaron al grupo y han tenido un paso esporádico, no se han mantenido mayor tiempo, pero en la actualidad contamos con un grupo más significativo, ¿no? Tenemos, yo creo que alrededor de 6 u 8 mujeres que estamos participando, pero todavía hay una brecha que no hemos podido, como se dice, saltar, ¿no? Y es que en narrativa, en Chimbote, no ha habido un cuerpo orgánico en un libro representativo dentro de lo que sea el cuento, por ejemplo, ¿no? Solo un libro hecho por mujeres, o lo hay, pero para nivel infantil. Un poco se acerca Eva Velázquez con sus últimos trabajos, ¿no? Pero falta constituir más. Es en poesía donde ha habido más participación de la mujer, pero en la narrativa como un trabajo consolidado e individual, todavía falta un poco más. Ahí tenemos un reto, tenemos que dar un gran paso. Creo que ahí hay un hueco por llenar, hay un espacio para el grupo, creo que es una necesidad en la ciudad, me parece. Considero que sí hay narradoras que tienen incluso trabajos como para hacer un libro de cuentos. Lo que pasa es que está por reunirse, muchas de ellas no se animan, quizás por las diversas razones que tienen que ver con la realidad y la condición de la mujer en el país, pero creo que también ahí el grupo estaría jugando un papel decisivo si llega a juntar un libro con los cuentos de estas personas o empujando a algunas autoras que existen, que son parte del grupo, que de repente no asisten periódicamente, pero que tienen trabajos en el tema de la narrativa breve, incluso con temas interculturales, ¿no? Que es importante, creo, rescatar, ¿no? Claro, es importante reconocer que hay trabajos, pero no son muchos. Por ejemplo, podemos rescatar Leyenda de María Arena, ¿no? De Robitón. Podemos ver los cuentos que salieron recién galardonados de de Titania Angulo, ¿no? Y que después ella se ha incorporado también al grupo. Hay trabajo, pero falta más. Todavía hay, como tú dices, un vacío por llenar. Y ahí tenemos un rol que representar las mujeres y por supuesto, la necesidad de hacer trabajos de calidad, que sigan elevando el nivel cultural de Chimbote y que la mujer cobre el sitial que le corresponde. Claro, lo decía específicamente, bueno, sé que conozco el trabajo de las autoras que ha mencionado, pero lo decía básicamente por la narrativa de Norma Jiménez, que tiene un cuento muy importante para las letras locales, que ya tiene un cuento que tiene buena cantidad de años, que es parte de la antología de los cuentos de la ciudad, y que tiene otros cuentos que quizás por razones personales no ha podido publicar todavía, no ha querido publicar, ¿no? Creo que es necesario empujar ahí un poco eso. Y bueno, entre estos y otros temas podríamos nosotros quedarnos aquí a hablar hasta la noche, ¿no? Yo les agradezco su tiempo de haber querido compartir estas historias del grupo, estas iniciativas que tienen ustedes. Carlos nos ha dicho ya cómo tiene que hacer la gente que quiere llegar y acercarse a las reuniones sabatinas del grupo.
Espero que mucha gente lo haga. Sé que hay gente joven que escribe, conozco gente joven que escribe que a veces no sabe cómo llegar. Les agradezco su presencia. Unas últimas palabras para despedirse. Carlos, empezamos por Carlos. Qué gusto. Bueno, obviamente gracias a ti y al trabajo que vienes haciendo en estos tiempos, porque creemos que es un aporte a la cultura, ¿no? Y hoy que nos ha tocado a nosotros como Grupo Isla Blanca dar a conocer, ¿no? Nuestra génesis, lo que hacemos y a dónde nos proyectamos, ¿no? Agradecerte el espacio y siempre te auguramos buenos parabienes, ¿no? Y como tú lo has dicho, la invitación está abierta, nos mandamos un inbox y podemos coordinar una reunión para que el grupo vaya creciendo, porque uno de los criterios por el cual el grupo tiene ya 43 años es justamente este cambio generacional, y eso se logra solamente a través de la invitación y de la participación en el grupo. Agradecerte infinitamente, un abrazo. Gracias, Carlos. Gloria, antes que nos vayamos, déjanos un mensaje. Gracias, Augusto. Igual que Carlos, agradecer la invitación, felicitarte por tu identificación con la labor cultural de Chimbote, por estos espacios que vienes propiciando, y al igual que Carlos, pues decir que las puertas del grupo literario Isla Blanca están abiertas. Por ahora son las pantallas de Zoom, de los medios que nos da la tecnología, pero que es necesario que el grupo siga innovándose con personas jóvenes, con nuevos valores y seguir la trayectoria pues que se necesita en el campo literario, porque lo que más nos hace falta es difundir la lectura, leer trabajos de calidad y también poder ser nosotros personas que podemos transmitir a través de la palabra, ya sea en forma de poesía o en forma de narrativa, pero es la voz de cada uno de nosotros, los chimbotanos, la que se tiene que expresar a todos los medios, a todos los lugares, ¿no? Que se sepa que Chimbote no solamente es pesca, no solamente es una actividad económica, sino también es un lugar donde se gesta la poesía, se gesta la narrativa y todo el ámbito cultural en todas sus formas, ¿no? Entonces, gracias, Augusto, por esta oportunidad, ¿no? Gracias, Gloria. Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias, amigos, por estar en la sintonía esta tarde. Mañana va a estar presente aquí para hablar de poesía, para leer sus poemas y también sus cuentos breves, Eva Velázquez Leca, poeta chimbotana, que radicada en Lima hace muchos años, poeta nacida en las eras del norte, que añora demasiado la ciudad. Siempre que conversamos me lo dice y mañana lo va a decir acá seguramente. Los invitamos a sintonizar a las 4 de la tarde, son nuestros conversatorios. Ya habrá ocasión de que invitemos a ustedes individualmente, a Gloria y a Carlos y a otros integrantes a conversar y a leer, básicamente leer poesía. Un abrazo, muchas gracias. Permiso. Muchas gracias.